Bienvenidos, apreciados estudiantes, a su formación ya en la segunda unidad del curso de Gobierno y Políticas Públicas, la cual se titula Las Políticas Públicas, Fundamentos, el proceso de la política pública, enfoques para el análisis de la política pública. Todo esto es lo que vamos a analizar. Entonces, ustedes ya recorrieron en la primera unidad toda la conceptualización sobre el Estado, las teorías subjetivas, teorías objetivas, la teoría sobre la naturaleza del Estado, las teorías políticas sobre el Estado. Eso ha quedado completamente definido: estructura, justificación, funciones, bueno, todo lo que tiene que ver con el Estado ya ha quedado apropiado. Lo mismo con el tema del gobierno, la definición sobre el gobierno, formas de gobierno, funciones del gobierno. ¿Quién es el gobierno? ¿Para qué gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Qué sociedad gobierna? Todo esto ha quedado aquí. Claro, también desde luego, régimen político, sistema político, la diferencia y por supuesto, cuál es nuestro sistema y régimen político en el caso colombiano. Ha quedado claro lo que es la sociedad civil, su concepto, su verdadero peso conceptual y esa relación Estado, mercado, sociedad. Viene a complementar y también lograron identificar inicialmente lo que es la política pública. Todo en el centro de lo que implica la administración pública, lo cual ustedes ya tienen claro las distintas fases de la administración pública hasta llegar a nuestro tiempo. Estamos trabajando el tema de metagobernanza desde el 2015 para acá en el tema de creación de valor público. Ustedes quedaron con una mirada a nivel internacional, nacional y territorial de toda esta conceptualización en la primera unidad. Con relación a la unidad de políticas públicas, aquí en el centro, en el corazón, entonces tengo tema de políticas públicas, enfoques clásicos y propuestas emergentes para su estudio. Entonces yo puedo mirar aquí que las políticas públicas, y van a arrancar ustedes con toda la conceptualización, definiciones, teóricos, teorías sobre el proceso de formación de las políticas públicas, cómo desde el año 1950 se arranca con Harold Laswell ese estudio profundo de políticas públicas, cómo las políticas públicas son la expresión de un propósito general y un Estado. Yo puedo estudiar las políticas públicas como impactos, como procesos, como programas, como propuestas específicas, como decisiones de gobierno, como autorizaciones formales, como resultados, como impactos. Y aquí puedo analizar los modelos y teorías correspondientes, así como la conformación de la agenda respectiva desde los enfoques respectivos, enfoque procesal, y entonces aquí tenemos la adopción, implementación, evaluación, formulación, conformación de la agenda, en otras palabras lo que llama etapas o ciclos de la política. Y seguimos aquí, ¿cuáles son esas etapas correspondientes entonces a, digamos, avancemos un poco al tema de procesos de evaluación? Y aquí yo tengo qué criterios y valores son relevantes, cómo es esa operacionalización, trabajo de campo, los resultados, información que yo debo tener, motivaciones, análisis, campo de actividad. Y aquí nos bajamos al tema de evaluación de indicadores, evaluación de impacto, evaluación de procesos, evaluación de diseño, y mire cómo todo esto nos lleva a entender la estructuración de acuerdo a unos modelos teóricos que tenemos o de toma de decisiones, el tema de la racionalidad o el enfoque de la racionalidad limitada o el de bote de basura, y por supuesto entonces entender con todas estas situaciones cuál es el problema público, cómo se estructura un problema, causas, consecuencias, afectados, actores y todo lo que ello conlleva.
Digamos que en esta introducción, miren a lo que se enfrentan ustedes con esta guía y que la cual pues tiene que estudiarse de manera profunda. ¿Cómo se ha distribuido esta unidad? Esta unidad tiene 4 unidades temáticas, son 4. Ustedes van a tener esas unidades, son documentos que hemos estructurado en la Escuela Superior de Administración Pública para que ustedes tengan a disposición de ellos y los puedan estudiar profundamente. La primera se llama Fundamentos de Políticas Públicas. O sea, vamos a profundizar en todo eso que les expresé en la slide anterior. ¿Cuáles son las bases conceptuales de las políticas públicas? Aquí estarán ustedes aprendiendo la historia y desarrollo del campo de las políticas públicas. Les repito, desde el año 1950 venimos trabajando duro en estos temas teóricos. ¿Y quiénes en Colombia están liderando el tema? Las políticas públicas como tecnología de gobierno. Después de usted entender esos diferentes conceptos de política pública, nosotros en la Escuela Superior de Administración Pública, ¿cómo la entendemos? Finalmente como tecnología de gobierno. Un segundo tema dentro de esta unidad temática, vamos a estudiar lo que son los problemas públicos. Esos problemas públicos no son fáciles de estructurarlos. Hay un procedimiento, hay unos métodos, una participación de actores, una toma de decisiones. Finalmente, ustedes lo van a ver involucrado o incorporado en lo que se llaman los planes de desarrollo. A nivel nacional, a nivel municipal, a nivel departamental. Entonces, un problema público lo vamos a aprender aquí a identificar con los talleres que se realicen. Entenderán qué es un problema público, su estructuración, cuándo un problema se convierte en política pública. O sea, todo el proceso con la metodología, lluvia de ideas, árbol de problemas, hay más de 10 métodos para lograr definir un problema. ¿Y cómo o qué son las agendas públicas como un subcampo de estudio? Finalmente, las agendas públicas pues son como el listado de problemas que el Estado o a través del gobierno incorpora y que va a hacer intervención. Interesante aprender todo esto. Finalmente, esta unidad nos lleva a los tipos de políticas públicas. Bueno, ¿cuáles son esos tipos de políticas públicas? ¿Cómo digamos, se ubican? Y van a entender ustedes políticas públicas distributivas, redistributivas, reglamentarias o normativas o constitucionales. Vamos a comprender aquí este ejercicio. Y en los actores, pues ustedes van a entender que esa interacción del gobierno con la sociedad, bueno, actores públicos, actores privados, actores estatales, actores no estatales, gremios, universidades, sociedad civil, tanques de pensamiento, movimientos políticos, movimientos sociales, está aquí dentro de lo que van a aprender a ustedes a entender por qué las políticas públicas son tan importantes. Y una cosa fundamental, si yo comprendo lo anterior, voy a entender entonces cómo es el modelo de decisión que se adopta. Finalmente el gobierno tendrá que tomar unas decisiones con los diferentes actores que tienen diferentes ideologías, diferentes intereses, etc. Entonces tenemos que identificar aquí cuáles son los modelos de decisión. Importante. Y finalmente, entender para la gestión pública es una conceptualización, nos involucra gestión por resultados, revisar, digamos, los logros, o sea, uno gestiona para algo. Esto lo van a entender ustedes. ¿Y qué rol juega entonces la política pública dentro de esa gestión? Muy bien. Unidad temática 2, dentro del componente de gobierno y políticas públicas. Esa se llama implementación de las políticas públicas. Fíjate todo el trabajo que ya hicimos, desde los problemas hasta llevarlo a la agenda, entender actores, todo. Ahora, ¿cómo es la implementación? Ustedes van a encontrar o van a trabajar o van a entender, van a apropiar cuáles son los principales modelos de implementación.
En este caso tenemos el modelo de gestión pública de Paul Sabatier. Importante, o sea, este modelo se toman las decisiones y generalmente se llama top-down, o sea, el gobierno tiene una reglamentación con los intereses, etcétera, van como desde arriba direccionando cómo tomar, digamos, o cómo hacer esa implementación. Viene de Francine Rabinovitz, tiene una variante porque ya nos indica que no es desde el modelo top-down que se toman las decisiones, sino que otras variables se aplican. Viene el modelo de gobernanza. Últimamente estamos trabajando la gobernanza desde la década de los 90, y la gobernanza pues es con los diferentes actores establecer las reglas de juego en la toma de decisiones para lograr resultados. Vamos a entender esto. El modelo de implementación como proceso de adaptación y aprendizaje, su nombre lo indica. Esto no es fácil, hay conflictos, intereses, entonces vamos a entender también. Y el de perspectiva de redes. Muchos son los interesados, instituciones, sociedad civil, agrupaciones, instituciones de orden gubernamental, internacional, etc. Entonces aquí el concepto de redes se aplica en este modelo de implementación. El segundo tema que se aborda aquí es sistemas de seguimiento y monitoreo. Entonces el Departamento Nacional de Planeación en Colombia trabaja con Sinergia, se llama Sistema Nacional de Seguimiento, se llama Sinergia. Entonces, supremamente importante, ustedes lo van a encontrar en la web, en el blog, en la web, ustedes van a digitar qué es Sinergia, por supuesto. Y como tercero, instrumentos de apoyo. En esos instrumentos de apoyo, entonces, van a encontrar, para efectos de los modelos de implementación, no es solamente lo genérico allí, sino tendremos en cuenta aquí las rutas de atención. Ustedes conocen, por ejemplo, cuáles son las rutas de atención para víctimas, rutas de atención en casos de maltrato escolar, etc. Hay rutas de atención, ahora con el tema del COVID, muy bien. Y también trabajaremos los protocolos, más en esta coyuntura, y posterior, que nos quedará fijado, los manuales operacionales y los planes de acción. Mira todo lo maravilloso que tenemos que trabajar. Y la tercera temática dentro de esta unidad de políticas públicas se llama construcción de políticas públicas, formulación, estructuración y configuración. Aquí tenemos entonces, ya es un poco más profundo. ¿Cómo pasamos de problemas sociales a problemas de política pública? No todos los problemas sociales son problemas de política pública. Hay un proceso para lograr incorporarlo. Y la agenda de gobierno, vamos a entenderla para efectos de revisar qué es la agenda de gobierno. ¿Qué es ese listado que se tiene allí sobre la agenda de gobierno? Y el tema de políticas públicas. Nuevamente, ¿qué tiene que ver entonces de problemas sociales y problemas de política con agenda de gobierno y el tema de políticas públicas? Sus componentes, corazón. Por otro lado, en esa estructuración, configuración y formulación de la política pública, tenemos que echarle mano a las metodologías para la construcción de políticas públicas. Esto tiene un componente importante. Marco lógico, la primera metodología de marco lógico. Vamos a entender qué es esa metodología de principios, objetivos, supuestos, todo lo que involucra esta metodología de marco lógico. En Colombia necesitamos personas que trabajen la metodología marco lógico. Uno, cuando va a realizar planes de desarrollo, lo más importante es que revise qué metodología utilizaron en su construcción. Otra metodología es la planeación estratégica situacional, PES, y la metodología participativa para efectos de verificar diferentes aspectos. Y como tercero, tenemos aquí algunos instrumentos de apoyo que vamos a utilizar, como son las metodologías para el análisis de actores, el tema de indicadores, presupuestos públicos y las fuentes de financiamiento. Presupuestos públicos, todo se mueve con plata, todo se mueve con recursos, de dónde se van a financiar. Y finalmente, la cuarta unidad temática que vamos a revisar dentro de este concepto se llama evaluación de políticas públicas.
Lo que no se evalúa, pues no tiene, digamos, ese peso importante. Entenderemos los fundamentos de evaluación de políticas públicas. Se hará la descripción del tema, qué implica evaluar por instituciones, por actores, por centros de pensamiento, etcétera, por universidades, por los mismos involucrados. Un segundo tema son los enfoques y tipos de evaluación. ¿Qué enfoque y tipo de evaluación vamos a utilizar aquí? ¿Cuáles son esos tipos de evaluación? Hay diferentes campos para evaluarlo. Campo de investigación y evaluación y las rutas de acción. Y finalmente volvemos a indicar en Colombia sistemas de evaluación en Colombia. O sea, ¿cuál es ese sistema nacional de evaluación de gestión y resultados? Sinergia con los tipos de indicadores de impacto, de calidad, de eficiencia, de producto, de resultados, etc. Muy bien. Y llegamos entonces, ese es todo lo que vamos a hacer en políticas públicas. Y ustedes, al entender eso, la primera unidad y la segunda unidad, pues van a la unidad tercera y ahora sí a comprender lo que es la gobernabilidad, la gobernanza, la metagobernanza, desde luego, para qué sirve la innovación de políticas públicas, por qué es tan importante la comunicación de las políticas públicas y la creación de valor público. Todo esto en el contexto de las políticas públicas en Colombia, desde luego desde un programa que estamos estudiando en la administración pública. Bueno, muy bien. Quería agradecerles. Esto requiere mucho estudio, requiere mucha concentración, requiere que ustedes sean con un aprendizaje autónomo, una dedicación. No esperen al profesor, no esperen la tutoría, clase presencial. No, ustedes ya tienen una orientación, los temas, todo. Cuando un estudiante llega a nuestra clase debe llegar con mapas mentales, mapas conceptuales, resúmenes analíticos especializados, BD-Going y por supuesto los ensayos tipo columnas de opinión. Suerte muchachos con este maravilloso curso y bienvenidos una vez más a este aprendizaje. Las políticas públicas son un campo de estudio muy importante en Colombia.